Hola compañeras y compañeros de Derecho, pues ya estamos aquí con la segunda parte o la segunda hora de lo que viene siendo nuestra materia Derechos Humanos. Estamos analizando y entendiendo que nuestra Constitución, quizás por el tiempo, quizás por la tradición, 1857, 1917, se manejó más el término garantías individuales que el término derechos humanos. De hecho, yo te decía que cuando yo estudié en la UNAM, en Acatlán, pues nunca escuché yo la palabra derechos humanos. La palabra que más escuchábamos en mis tiempos era garantías individuales. Tan es así que yo recuerdo que nunca en mi, ¿cómo se llama? En mi material, o mejor dicho, en lo que viene siendo nuestra currícula, apareció una materia de manera concreta que era derechos humanos, ¿no? Más bien aparecía garantías individuales y derechos humanos es un concepto actual, lo que se conoce como neologismos, que aunque ya existía la palabra, es la que se puso en boca. Y como te decía en la clase anterior, pues cambiar nuestra constitución y quitar capítulo primero o título primero, garantías individuales, y sustituirlo por derechos humanos, pues como tú y yo hemos visualizado, hay ciertas garantías que no necesariamente son derechos humanos, que están limitados. Y el derecho humano es absoluto, es total. O sea, yo no puedo establecer derechos humanos para cierto tipo de personas y esos derechos no tienen otro tipo de personas. Por eso la diferencia entre derechos humanos y garantías individuales. Por tanto, tú bien sabes que los derechos humanos o garantías individuales son como prerrogativas. Y lamentablemente toda prerrogativa, todo derecho es fácilmente vulnerable, es fácilmente violado. Recordemos que el derecho pertenece al famoso deber ser y no al ser. Y el deber ser no son sino más que buenos propósitos, buenas intenciones que las leyes nos dicen. Que a través de buenos propósitos, buenas intenciones, podamos reglamentar y mejorar la vida en sociedad. Por tanto, al ser leyes del deber ser, lo mismo se pueden cumplir que no se pueden cumplir. Son leyes que nos gustaría cómo fueran las cosas, que nos gustaría cómo deberían ser las cosas. A diferencia de las leyes del ser, que son las biológicas, las químicas y las físicas, que es así, son las leyes de cómo son las cosas. Y que no las podemos cambiar, no las podemos alterar, simplemente que son leyes del ser. Pero el mundo del derecho, el mundo de las ciencias sociales, de las ciencias humanísticas, es eso. Interpretaciones interpretativas de ver las cosas. Bajo esa perspectiva vamos a ver ahora lo que también algunos teóricos y algunos autores manejan como las garantías constitucionales. Ante el hecho y la evidencia de que la Constitución y todo lo que consagra no es una ley que todos debemos o que todos cumplimos, sino que lo mismo se cumple que no se cumple, y no solamente por los ciudadanos, sino inclusive por las autoridades, entonces las garantías individuales o derechos humanos pueden ser objeto fácilmente de violación, de vulneración, de incumplimiento por parte de lo que vienen siendo las autoridades. Y no podemos dejar o permitir que la Constitución como ley máxima, ley suprema, sea violentada, sea incumplida por el ciudadano y por lo que viene siendo las autoridades. Por eso, dentro de este tema de derechos humanos y siguiendo con la terminología que maneja nuestra Constitución de garantías más que de derechos, hablamos de las garantías constitucionales de control jurisdiccional. Es decir, son los instrumentos o los medios a través de los cuales se busca mantener y defender a nuestra Constitución. Mantener y defender el orden creado por la Constitución y en consecuencia mantener y defender las garantías individuales o los derechos humanos que nuestra propia Carta Magna consagra y establece, compadres. La nueva Constitución, a sabiendas el legislador de que no fácilmente puede ser cumplida, de que fácilmente puede ser vulnerada, violentada por nuestras autoridades y por los ciudadanos, establece en sus artículos los mecanismos, los medios, los instrumentos a través de los cuales autoridades y ciudadanos podemos defenderla, podemos defendernos y evitar su violación, su falta de aplicación y por tanto la protección a aquellos
que las autoridades en un acto de arbitrariedad pueden cometer en contra de los ciudadanos. ¿Qué son las garantías constitucionales de control jurisdiccional? Reitero, son aquellos instrumentos o medios a través de los cuales se busca mantener y defender a la Constitución, a través de los cuales se busca mantener y defender el orden creado por la Constitución. En consecuencia, a través de las garantías constitucionales se procura mantener y defender las garantías individuales y o los derechos humanos que nuestra propia Constitución consagra y establece al efecto, compañeros. Tomando en cuenta que se establecen dos tipos de garantías constitucionales, las de control jurisdiccional y las de control no jurisdiccional, con las que hablaremos en clase posterior. Es decir, las garantías que se defienden a través del Poder Judicial y las garantías que se defienden a través de autoridades administrativas. Cuando los ciudadanos son vulnerados nuestras garantías individuales, nuestros derechos humanos, tenemos dos mecanismos. Uno, ir ante la autoridad judicial, ante el Poder Judicial de la Federación, para que nos ampare, para que nos proteja. Esas son las garantías constitucionales de control jurisdiccional. Pero a partir de Carlos Salinas de Gortari y con motivo de lo que se venía visualizando en todo el mundo, se crea la famosa Comisión Nacional de Derechos Humanos. Incluso existe la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Es decir, cada estado, cada entidad federativa tiene su propia comisión, independientemente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y a nivel nacional o a nivel mundial tenemos a la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque estas garantías constitucionales de carácter administrativo o de control no jurisdiccional no se tramitan ante el Poder Judicial, sino las tramitamos ante autoridades de carácter eminentemente administrativo como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las ONG, es decir, los organismos no gubernamentales, instituciones creadas por particulares para la defensa y protección de los derechos humanos, para la defensa y protección de niños, de mujeres y de otras personas susceptibles a los actos de autoridad arbitrarios que ante la falta de recursos económicos para presentar un amparo o protegerse, existen estos órganos administrativos que apoyan, que ayudan a estas personas para que puedan defenderse de las agresiones que cometa la autoridad a sus derechos, a sus garantías individuales, a sus derechos humanos. Esas garantías las vamos a ver en clase posterior. Quizás las más importantes, aunque no por ello dejaríamos de ver las otras, porque muchas veces, pues más que presentar una demanda de amparo, presentaríamos una queja ante derechos humanos. Más que presentar una demanda de amparo ante la Suprema Corte, con futuros abogados podrías presentar más bien un trámite ante lo que vendría siendo, compañeros, una ONG o incluso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Por eso muchas veces cuando una autoridad mexicana no respeta los derechos humanos o el presunto víctima agraviado, o quejoso agraviado, perdón, no se siente que la autoridad mexicana haya satisfecho lo que vendría siendo la arbitrariedad de la autoridad ante la violación de derechos humanos, acude ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Bueno, ¿cuáles son las garantías que la propia Constitución establece para defenderse, para defender a la Constitución, mantener la Constitución y en consecuencia para defender y mantener lo que vienen siendo las garantías individuales? Son el juicio de amparo, que como ustedes recordaremos o veremos son dos, el amparo directo y el amparo indirecto. Ignacio Burgoa Orihuela, el maestro del amparo, como se le conocía entre mucho tiempo, ya fallecido, un gran abogado, un gran litigante, él hablaba del amparo biinstancial y del amparo uninstancial, de una sola instancia y de dos instancias, pero bueno, no prosperó esa terminología del amparo uninstancial y biinstancial. En cambio, predominó la terminología del amparo directo y el amparo indirecto. Aparte del juicio de amparo, tenemos las llamadas controversias constitucionales.
Aparte del juicio de amparo y de las controversias constitucionales, tenemos las acciones de inconstitucionalidad. Y aparte del juicio de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, tenemos la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, las garantías constitucionales de control jurisdiccional que tienen por objeto mantener y defender a la Constitución y por tanto mantener y defender las garantías individuales y derechos humanos que consagra la Constitución, ante su constante incumplimiento, violación, afectación o vulnerabilidad por parte del ciudadano y sobre todo por parte de la autoridad, o medios de defensa con medios de recursos, están el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordamos y tengamos presente lo que es el juicio de amparo. El juicio de amparo es el medio o el recurso protector por excelencia de las garantías individuales. Es el recurso que más se maneja, es el recurso que por excelencia tienen los abogados, los litigantes, ante la violación a sus clientes por parte de la autoridad de sus garantías, de sus derechos humanos. Y como ustedes lo sabemos, esas garantías individuales que están consagradas del artículo 1 al artículo 29. El juicio de amparo solamente procede contra actos de autoridad. Es decir, nunca puede proceder el amparo contra actos de personas, porque el amparo protege al ciudadano en contra de la autoridad y no al ciudadano en contra del ciudadano. El juicio de amparo procede únicamente contra actos de autoridad que vulneran, que violan, que afectan, compañeros, las garantías individuales de las personas. Y se tramita únicamente ante el Poder Judicial de la Federación. El juicio de amparo solo procede, se tramita ante el Poder Judicial de la Federación, es decir, se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante los tribunales colegiados de circuito, ante los tribunales unitarios de circuito y ante los juzgados de distrito. Reitero, el amparo se tramita solamente ante el Poder Judicial de la Federación, que de manera concreta está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito. Sin olvidar que la Suprema Corte es la autoridad máxima dentro del Poder Judicial. ¿Qué es la autoridad suprema dentro del Poder Judicial? En segunda instancia viene el Tribunal Colegiado de Circuito y el Tribunal Unitario de Circuito. La diferencia es que el Tribunal Colegiado está integrado por varios magistrados, por varios jueces. En cambio, el unitario está conformado solamente por un juez, solamente por un magistrado. Son de circuito porque comprenden varias entidades federativas, varios municipios. De esa manera se crea el circuito judicial 1, el primer circuito judicial, segundo circuito. Ya en su momento tú tendrás que conocer y saber el primer circuito judicial, qué juzgados, qué tribunales ampara corresponden. Y en su parte de abajo está el juzgado de distrito. También recordemos que la Suprema Corte, los integrantes se les conoce como los ministros, 11 ministros. Los integrantes del Tribunal Colegiado y Tribunal Unitario de Circuito son los magistrados. Esto vale aclararlo porque muchas veces la gente a los integrantes de la Suprema Corte le llama magistrados. No está mal, pero no es lo correcto. Él es el ministro y los demás son los magistrados. De la Suprema Corte, acuérdate que está el presidente ministro, que es el jefe, el director de esa institución, de esa máxima autoridad, se llama presidente ministro. Los juzgados de distrito, que son la categoría inferior, no en sentido despectivo, del Poder Judicial, pues ahí sí son los jueces, los juzgadores. Ahí no tiene ningún nombre. Muy bien. El juicio de amparo, recordemos, está previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución. Y en su ley reglamentaria, que es la ley de amparo, que se conoce o se lleva a cabo. Recordemos que hay dos tipos de juicio de amparo, compañeros.
dos formas en cómo podemos protegernos de las vulnerabilidad o violaciones a nuestras garantías o derechos humanos. Son el juicio de amparo directo y el juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo directo, compañeros, es el que se tramita ante los tribunales colegiados de circuito y excepcionalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juicio de amparo directo es el que se tramita ante los tribunales colegiados de circuito y excepcionalmente también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compañeros. Y procede contra las resoluciones, las sentencias o los laudos definitivos que dan por tramitado, por terminado un juicio, un proceso, que llevan a cabo los tribunales judiciales, civiles, penales, mercantiles, inmobiliarios, etcétera, familiares, ante los tribunales administrativos y ante las autoridades laborales, las juntas federales o locales de conciliación y arbitraje. Recuerda que cuando se resuelve un juicio, decimos que emiten una resolución, pero en términos técnicos jurídicos, a esa resolución que da por terminado un juicio se le llama sentencia, en materia judicial, en materia administrativa, pero en materia laboral se llama laudo, el laudo laboral. Un laudo laboral es la sentencia que resuelve un conflicto laboral por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, bien sea la local o bien sea la federal. Reitero, el amparo directo se tramita ante los tribunales colegiados de circuito y excepcionalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y procede contra resoluciones, sentencias o laudos que den por concluido, por terminado el juicio, el proceso, y que emiten los tribunales judiciales, civiles, penales, civiles, penales, mercantiles, inmobiliarios, etcétera, por los tribunales administrativos y por las autoridades del trabajo, llámese juntas de conciliación, tanto federales como locales, y que por tanto ponen fin al juicio. Cuando se emite una sentencia, un laudo laboral, se acabó el juicio. Por tanto, si no está la persona o usted futuro abogado conforme con la sentencia emitida del juicio por considerar que ha emitido o ha omitido, ha cometido arbitrariedades o violaciones a sus garantías procesales, a sus derechos procesales, pues entonces viene el amparo directo ante el tribunal colegiado y excepcionalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? A efecto de defender los derechos del quejoso, o bien, compañeros, cuando no existan medios de impugnación. Esto también es muy importante. El amparo directo no solamente procede contra resoluciones o sentencias definitivas, sino con motivo dentro del mismo proceso o juicio civil o penal, no existe ningún otro recurso que permita impugnar dicha resolución. Esto es muy importante. Recuerda que muchas veces cuando la sentencia no es favorable podemos impugnarla a través de la apelación extraordinaria, a través de lo que es la revocación de la queja. Pero solo en aquellos juicios donde de plano la misma ley no establece ningún recurso de impugnación, ningún recurso de apelación para contravenir esa sentencia, entonces aquí puede proceder el famoso juicio de amparo directo, compañeros. ¿Sí? Bueno. A grandes rasgos, es lo que viene siendo el juicio de amparo directo. Sin olvidar, obviamente, que el juicio de amparo directo puede tener otro tipo de aplicaciones, otro tipo de situaciones. Bueno, ¿cuál es el juicio de amparo indirecto, compañeros? El juicio de amparo indirecto es el que se presenta ante los juzgados de distrito y excepcionalmente en algunos casos ante los juzgados de distrito. Reitero una vez más, el juicio de amparo indirecto, es el que se presenta o se tramita ante los juzgados de distrito y de manera excepcional en algunos casos ante los tribunales unitarios de circuito. Es decir, amparo directo se tramita
ante el Tribunal Colegiado y excepcionalmente ante la Suprema Corte. Y el amparo indirecto se tramita ante el juez de distrito o juzgado de distrito y excepcionalmente ante los tribunales unitarios de circuito. Y procede contra leyes federales o locales, así como contra tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos que por su aplicación, compañeros, van a provocar perjuicios al quejoso. En ese caso no se trata de una sentencia, se trata de una ley, de un tratado internacional, de un decreto que emite una autoridad, en donde yo, ciudadano, vulnera, afecta, perjudica, viola mis garantías individuales, mis derechos humanos, compañeros. Ante esta perspectiva, que no es una sentencia, no es un juicio, sino la expedición de una ley, de un decreto que emite alguna autoridad, inclusive un tratado internacional, yo, ciudadano, considero que con ese decreto, esa ley, se vulneran, por tanto, mis garantías individuales. Entonces presento mi juicio de amparo indirecto. No solo es el caso, el amparo indirecto también procede cuando contra actos que procedan de tribunales judiciales, laborales o administrativos, pero que no sean sentencias definitivas, que no resuelvan de forma definitiva el juicio, sino que se trate de actos o de resoluciones que se emiten durante el juicio, que no ponen fin al juicio, pero que a juicio del cliente o a juicio de la persona se están vulnerando sus garantías individuales, sus derechos humanos, compañeros. Insisto, son actos de tribunales, son actos de jueces, pero no son sentencias definitivas, porque sería el amparo directo. Recuerda que los jueces constantemente emiten resoluciones, lo vimos en derecho procesal, a los que se conocen como los autos, las resoluciones que atienden a algún recurso o alguna situación que presentan las partes. Entonces, contra estos actos que la persona considera que le están vulnerando sus garantías, ejemplo, el juez da por admitidas las pruebas y desecha muchas de mis pruebas que ofreció mi cliente o que yo ofrecí a nombre de él, y resuelve que se dan por aceptadas y desahogadas las pruebas fulana, sultana, pero para mí no tomó en cuenta otras pruebas que presenté en tiempo y forma, y que por tanto vulneran y afectan mis garantías individuales. En consecuencia, ahí presento un amparo indirecto, compañeros, ¿sí? También procede contra actos de tribunales judiciales, laborales o administrativos, compañeros, ejecutados fuera o después del juicio concluido, compañeros. Muchas veces el juez o la autoridad judicial puede emitir acuerdos, autos, que están fuera de juicio o que se encuentran una vez que concluyó el juicio. En consecuencia, vulneran mis garantías por estar fuera del juicio o estar esas disposiciones una vez que concluyó el juicio. Ahí procede el amparo indirecto. De igual manera procede el amparo directo cuando el juez o las autoridades judiciales emiten resoluciones, compañeros, que de ejecutarse o de cumplirse no pueden ser reparados dichos actos o dichas situaciones. Resulta que en un momento determinado el juez ordena, ¿qué te parece?, la demolición de una construcción dentro de una herencia. Por tanto, afecta mis garantías al ordenar destruir esa vivienda o ese muro, lo que tú quieras, que ya es difícil repararlo. Difícil en cuanto por la antigüedad, por lo que representa, por lo que usted quiera. Entonces ahí también procede el amparo indirecto, compañeros. ¿Sale? Resumiendo, el amparo directo se tramita ante el Tribunal Colegiado de Circuito y excepcionalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y procede contra sentencias, resoluciones que dan por terminado el juicio. En cambio, el indirecto se tramita ante el juzgado de distrito
los tribunales unitarios de circuito excepcionalmente y procede contra leyes, contra tratados, contra decretos que vulneran las garantías individuales. También contra resoluciones que no son definitivas, contra autos o resoluciones que emiten los tribunales pero que no son definitivas, pero que afectan o vulneran las garantías individuales de una de las partes. O bien contra resoluciones que emite el juez cuya reparación no puede llevarse a cabo o cuya reparación, compañeros, de ejecutarse resulta ya, por tanto, imposible. ¿Sale? Bueno, eso a grandes rasgos vendría siendo lo que sería el juicio de amparo indirecto. Hay otros casos más, pero con esto yo creo que más o menos visualizamos la diferencia entre amparo directo y amparo indirecto. Yo, ciudadano, ante la vulnerabilidad que la autoridad puede cometer, violando mis derechos, mis prerrogativas que establece la Constitución, entonces tengo una garantía constitucional llamado juicio de amparo directo o juicio de amparo indirecto. Para tener más claro esto y a manera de repaso, porque estoy seguro que esto en alguna parte ya lo vieron, lo van a ver, compañeros, que no está por demás, vamos a ver las partes que intervienen en el juicio de amparo. Juicio de amparo interviene principalmente 4, que son el agraviado o quejoso, la autoridad responsable, el tercero perjudicado y el Ministerio Público. Es decir, son 4 las partes o los elementos fundamentales. En todo juicio, tú lo sabes, las partes son el actor y el demandado y el juez. En el caso del juicio hablamos del agraviado o quejoso, de la autoridad responsable, del tercero perjudicado y de lo que viene siendo el Ministerio Público. ¿Quién es el quejoso o el agraviado? El quejoso o agraviado es la persona que demanda la protección de la justicia por considerar que una autoridad violó sus garantías individuales, por estimar que sus derechos o prerrogativas fundamentales han sido violadas por una autoridad, bien sea que las vulnera, bien sea que las restringe, compañeros, y que por tanto él siente que están siendo afectados sus garantías individuales. Repito, ¿quién es el agraviado o el quejoso? Es la persona que demanda, que inicia el juicio de amparo y que por tanto requiere y solicita la protección, el amparo del Poder Judicial Federal, pues considera que un acto de autoridad, cualquier tipo de autoridad, siendo autoridad, ha violentado, ha mancillado sus garantías individuales, bien sea limitándolo o restringiendo o socavando dichas garantías individuales. Esto viene siendo, por tanto, el agraviado quejoso. La segunda parte que interviene en un juicio de amparo, obviamente, es la autoridad responsable. Es decir, la autoridad responsable viene siendo la institución, el organismo, el funcionario o el órgano al que la ley le otorga facultades de naturaleza pública y realiza actos que afectan las garantías individuales de las personas, compañeros. ¿Sí? La autoridad es toda aquella que al tener facultades o tener poderes por parte de la Constitución e indebidamente vulnera, violenta, de manera arbitraria, de manera ilegal y anticonstitucional, vulnera las garantías individuales de lo que vienen siendo las personas, compañeros. ¿Sí? El tercero perjudicado viene siendo, compañeros, la persona que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado. Es decir, la persona que resulta beneficiada con el acto que impugna el quejoso en el juicio de garantías y por tanto tiene interés en que tal acto no sea destruido por la sentencia que se dicte en dicho juicio, compañeros. El ofendido o el agraviado no siempre aparecen en lo que viene siendo el juicio de amparo. El ofendido, el agraviado puede existir o no puede existir, compañeros. El tercero perjudicado viene siendo la persona, el tercero perjudicado
no el agraviado. El agraviado siempre debe de existir, perdón. La edad, jóvenes, el Alzheimer me está pegando ahorita horriblemente. El tercero perjudicado, mejor dicho, perdón, no siempre puede existir, no siempre puede estar en ese momento. El tercero perjudicado es la persona que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado, es decir, en quien resulta beneficiado con el acto que impugna el quejoso en el juicio de garantías, y por tanto tiene interés en que tal acto no sea destruido por la sentencia que se dicte en dicho juicio converso. ¿Quiénes pueden ser los terceros perjudicados? Entre otros, el ofendido o las personas que tengan derecho a la reparación del daño por la comisión de un delito. ¿Sí? Cabe señalar, y lo reitero, que no en todos los casos existe el tercero perjudicado. Repito, ¿quién puede ser el tercero perjudicado? A manera de ejemplo, el ofendido o las personas que tengan derecho a la reparación del daño por la comisión de un delito. Y me explico para que nos podamos entender bien. Resulta que una persona es detenida por la comisión de un delito cuyo agraviado, la víctima o los familiares de la víctima solicitan la reparación del daño. Pero el presunto responsable o el presunto imputado se convierte en quejoso por estimar que su detención fue ilegal, por estimar que él no es el que mató o el que cometió ese delito. Entonces él se ampara. Él va a pedirle a la autoridad judicial que lo proteja, que lo ampare ante la violación a sus garantías individuales. Tan es así que le imputan un delito que al menos según él no cometió, un acto ilícito que según él no llevó a cabo. Con motivo de que él solicita el amparo y pensando que le den el amparo porque la detención fue ilegal, porque XX, entonces va a haber el tercero perjudicado. ¿Qué es el tercero perjudicado, perdón? Pues la víctima, el ofendido, porque se da el amparo, entonces la persona ya no va a poder exigir y reclamar la reparación del daño converso. En este caso, el presunto delincuente se ampara y las presuntas víctimas o ofendidos van a resultar afectados, compañeros. En ese caso, yo, víctima y ofendido, me convierto en un tercero perjudicado. Porque si se da el amparo al presunto imputado o presunto responsable, en consecuencia, él ya no está obligado a la reparación del daño porque él no ha sido el culpable. Entonces yo, víctima u ofendido, voy a manifestarme como el tercer perjudicado. De darse el amparo, simplemente en consecuencia ya no hay forma, al menos con esa persona, de exigir la reparación del daño y todo lo que implique con motivo de la comisión de un delito. Por último, la parte que interviene en el juicio de amparo es el Ministerio Público. El Ministerio Público, recordemos, por mandato de la ley, es el representante social, el representante de la sociedad, compañeros, que vigila el debido desarrollo del juicio y que además debe de coadyuvar, debe de apoyar a las víctimas, a los ofendidos, para que de esta manera se aplique y se haga justicia. Para que de esta manera, compañeros, el amparo tenga su finalidad o su objetivo principal, que es obviamente evitar la violación de las garantías individuales de los derechos, compañeros. Ahí tenemos a grandes rasgos o a grosso modo lo que es el juicio de amparo directo e indirecto y lo que vienen siendo las partes que se vienen en el juicio. El quejoso agraviado, la autoridad responsable, el tercero perjudicado y lo que viene siendo el Ministerio Público. Pero hemos dicho al principio que además como garantías constitucionales, es decir, como medios, como recursos que tienen las personas para defender la Constitución y defender sus garantías individuales cuando éstas son violentadas, no solamente existe el juicio de amparo, también están las famosas controversias constitucionales. ¿Qué son las controversias constitucionales?
Las controversias constitucionales son juicios que se promueven ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A diferencia del juicio de amparo, que podemos promoverlo ante la Suprema, Tribunal Colegiado, Unitario y Juzgado de Distrito, aquí las controversias solamente se pueden someter o promover ante el órgano máximo del Poder Judicial, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y cuándo podemos promover controversias constitucionales? Cuando se presenten conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo Federal. Lo hemos dicho. La división de poderes está para mantener un equilibrio entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Puede haber problemas entre el ejecutivo, el presidente y los legisladores, el Poder Legislativo Federal. Máxime se da esto cuando el presidente es de un partido y los legisladores, la mayoría, son de otro partido. Recordemos que Vicente Fox y Felipe Calderón no pudieron gobernar a sus anchas porque no tenían mayoría en el Congreso, porque el PAN, que era el partido de ellos, no tenía la mayoría. Y hay muchos casos en donde se requiere que la mayoría del Congreso dé su aprobación. Si ahorita a López Obrador se le han facilitado muchas cosas, es porque Morena, que es el partido que lo postuló junto con sus aliados, el Partido de Encuentro Social, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, son ellos en conjunto mayoría, y por eso ha prosperado. Pero cuando entre el Ejecutivo y el Legislativo, por razones ideológicas de partido, no son mayoría, entonces hay problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando están estos problemas, entonces se presenta una controversia constitucional. Yo, presidente, sostengo esto. Yo, de legisladores o congresional, sostengo lo contrario. ¿Quién va a resolver ante esto? Porque obviamente como poderes, como decimos coloquialmente, cada quien se sube a su macho y cada quien mantiene su postura. A fin de mantener el equilibrio, entonces, aquí el Poder Judicial, la Suprema Corte, el órgano supremo, es que va a intervenir y resolver y decir, por tanto, quién tiene la razón. Si el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Igualmente, las controversias constitucionales se presentan cuando existen problemas entre los poderes federales, los poderes estatales y los poderes municipales. Tengamos bien presente la división de poderes. La división de poderes no solamente es ejecutivo, legislativo y judicial, sino también es poderes federales, poderes estatales y poderes municipales. Los poderes federales tienen autoridad en todo el territorio de la República Mexicana. López Obrador es presidente de todos los mexicanos, pero localmente o estatalmente cada estado es libre, es autónomo, es independiente. Y cada estado tiene su gobernador, su propia autoridad. Puede haber problemas entre el gobernador y el presidente. Y dentro de cada estado, recordemos que hay municipios, y cada municipio está gobernado por un presidente municipal. Por tanto, el presidente municipal puede tener problemas con el gobernador. El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, puede tener problemas de leyes o de disposiciones con Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México. Alfredo del Mazo puede tener problemas con López Obrador, presidente constitucional. Entonces, esos conflictos entre poder entre poder federal, estatal y municipal se resuelve a través de las controversias constitucionales. Tu poder judicial federal, di quién tiene la razón. Yo poder federal, tu poder municipal o tu poder estatal. Tu gobernador, tu presidente municipal o el presidente de la República Mexicana. Entonces, a través de esto es como se procura o se trata de ventilar estos problemas que es obvio que se den, que es lógico que se den. Los poderes, al igual, al final, son personas ficticias, pero estas personas son manejadas por personas físicas, como es el presidente, el gobernador, el presidente municipal, y entonces puede haber este tipo de problemas, compañeros, ¿sí? Entonces, reitero, ¿qué son las controversias constitucionales? Son juicios que se promueven únicamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
como órgano supremo, órgano máximo del Poder Judicial. No se pueden tramitar ni ante los tribunales colegiados unitarios, ni menos ante el juzgado de distrito. Como órgano máximo o supremo, es la Corte la que tiene que decir estas controversias. Controversias o conflictos o litigios se dan entre los poderes ejecutivo y legislativo federal, el presidente de la República Mexicana y los diputados y senadores federales o Congreso de la Unión. Pero también los conflictos se dan entre los poderes federales, los poderes estatales y los poderes municipales, por considerar que haya una invasión en las competencias que la ley marca a cada uno de estos poderes. Y en consecuencia, con dichas controversias o dichos problemas entre los poderes, se afectan, compañeros, el bienestar de la persona que se encuentra dentro de la subordinación a dichos poderes. El problema no se da entre los poderes, sino que al final va a afectar a los ciudadanos, quienes nos encontramos dependiendo de un poder ejecutivo, de un poder legislativo o de un poder, un poder federal, un poder estatal o un poder municipal. Para evitar este problema entre poderes, mantener el equilibrio y sobre todo evitar que se afecte a los ciudadanos que se encuentran dentro de ese municipio, dentro de ese estado, dentro de la federación, que trae los problemas entre los poderes, entonces interviene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compañeros. ¿Sale? Esas serían, a grandes rasgos, en términos generales, lo que vienen siendo las controversias constitucionales. Hay otras más, pero en esencia, esto es una controversia constitucional que, reitero, a diferencia del juicio de amparo, solo la Suprema Corte los puede resolver, los puede ventilar. Y al igual que las personas que tenemos problemas, pues los poderes también tienen problemas. Sobre todo, esto se presenta cuando pues los presidentes o las autoridades pertenecen a diferente partido, Si tú has sido acuicioso, por eso te he dicho que estés saltando de las noticias, no tanto por, como dicen, va a entrar del chisme, sino para que entiendas este mundo jurídico, este mundo de problemas, compañeros. Indirectamente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el gobernador de Guanajuato, Sigüenza, no recuerdo su nombre, son del PAN, junto con Corral de Chihuahua. Si tú eres acuicioso, siempre están ahí en controversia, en que no se ponen de acuerdo con el poder federal, que es López Obrador, que es de Morena. A veces influye mucho la ideología de los presidentes en este sentido. Te recuerdo que cuando se manejó que Felipe Calderón había cometido fraude, la jefatura del gobierno de la Ciudad de México había quedado justamente en Morena, bueno, en aquel tiempo en el PRD, se decía que no se iba, por tanto, a acatar las órdenes de Felipe Calderón, más que por cuestiones jurídicas, era por cuestiones políticas, compañeros. Y si así nos damos cuenta de muchas cosas o vemos la perspectiva en su entorno real, ves las controversias entre gobernantes, entre autoridades, independiente del aspecto legal, son más bien de carácter ideológico. Vuelvo a repetir, en los tiempos de Felipe Calderón y de Vicente Fox, difícilmente se pueden autorizar iniciativas de ley o proyectos de ley que Felipe Calderón y Fox querían. ¿Por qué? Porque el poder legislativo estaba por la oposición, es decir, por el PRI, por el PRD y demás partidos. E insisto, si a López Obrador se le han facilitado muchas cosas, no todas, muchas cosas, es porque ahorita en el poder legislativo hay mayoría de Morena con sus aliados, el PES, el PT, el Verde, y luego por ahí hay otro más que ahorita se me fue, que forman ellos mayoría. Ahorita en las nuevas elecciones que vienen legislativas, donde se renueva el Congreso de la Unión, vamos a ver cómo quedan el poder legislativo. Te aseguro que si Morena vuelve a tener el predominio en el poder legislativo, Obrador se le va a facilitar todo lo que no se ha podido facilitar. ¿Cuál es? Que todos los funcionarios públicos ganen menos del presidente, que ningún funcionario pueda ganar más allá de lo que gana el presidente. Te recuerdo que el presidente
gana ahorita cerca de alrededor de 100,000 pesos mensuales. Los magistrados de la Suprema Corte ganan más de 600,000 pesos mensuales. Y directores del IFE, del INEGI, andan ganando cerca de 200,000 pesos. Y hay un artículo de la Constitución que dice que nadie ganará más arriba del presidente. Pero también hay otro artículo de la Constitución que dice que nadie podrá ser sujeto de que se baje su salario, en este caso su dieta, como lo hemos visto en otras materias. Es decir, ve cómo se complementan todos los derechos. Por eso te he invitado y te exhorto a que leas periódicos, a que leas noticias, que estés al tanto de este mundo. Insisto, de niño tu mundo fue la fantasía, las caricaturas. De joven, como lo sigue siendo, porque tú si eres joven, pues tu mundo ¿qué es? Los santos, la música, el cotorreo, etcétera. Pero ahora el siguiente mundo pues, son los bienes, los negocios, la política, los movimientos, que además tienen implicación en tu criterio, en tu preparación jurídica, en tu vida profesional. Y no solamente hay que conocer leyes, sino hay que conocer un poquito todo esto. El ejemplo te lo estoy dando. La ley, la Constitución prevé que puede haber conflictos por razones obvias. Eso es muy natural que haya conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Que no haya problemas entre los poderes federales, estatales y municipales. Entre López Obrador, Alfredo del Mazo y Fernando Vilchis, el de Ecatepec, por decir algo. Cuando puede haber problemas entre López Obrador, presidente de México, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el gobernador de Hidalgo, se fue ahorita hasta el avión, la cabra, y por tanto, los mismos gobernadores pueden tener problemas con los presidentes municipales. Pero independientemente del aspecto institucional, del aspecto jurídico, mucho tiene que ver el aspecto político, ya te lo dije. Si en el Congreso de la Unión hay predominio y domina un partido de oposición, es obvio que entonces el Poder Ejecutivo va a estar atado de manos. Ahorita me acordé, acuérdate que Donald Trump tuvo muchos problemas porque en Estados Unidos la Cámara de Representantes está dominada por el Partido Demócrata. Y Donald Trump es presidente del Partido Republicano. Entonces ahí tienen que negociar, tienen que buscar la manera de llegar a un acuerdo. Eso es política, eso no es politiquería, nada más que luego se convierte en politiquería. Yo te invito a que te conviertas en político y no en politiquero. Y te sugiero que además de político seas un politólogo, un estudioso de la política. Bueno, ahí tenemos a grandes rasgos lo que viene siendo las famosas controversias constitucionales. Pero no son las únicas garantías constitucionales. También tenemos las acciones de inconstitucionalidad como medios que tiene la misma Constitución para su defensa y que también tienen los ciudadanos, porque al haber controversia, haber problemas entre las autoridades, también le afecta obviamente a los ciudadanos y por tanto bien violentadas sus garantías individuales. ¿Qué son las acciones de inconstitucional? Escucha, son también procedimientos que se tramitan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, no los puedo tramitar ni ante el Tribunal Colegiado, ni el Unitario, ni el Juzgado de Distrito, solo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque sabemos que la Suprema Corte, aunque está integrada por los tribunales colegiados, unitarios y de distrito, es el órgano supremo, la máxima autoridad de del Poder Judicial Federal. Las acciones de inconstitucionalidad son procedimientos tramitados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se denuncia la posible contradicción entre normas de carácter general, leyes o tratados internacionales por una parte, y la Constitución Federal, compañeros. Aquí ya no tenemos problemas entre autoridades, poder ejecutivo y poder legislativo, que eso serían lo que hemos visto, compañeros, las controversias constitucionales. Aquí no tenemos problemas entre el poder federal, estatal y municipal, sino tenemos problemas de leyes. Entre la Constitución, que es el órgano supremo, la máxima autoridad, la ley suprema, y las leyes federales reglamentarias de la Constitución.
y que por tanto puede haber esa inconstitucionalidad, donde la ley reglamentaria, la ley secundaria, la ley no se ajusta a la Constitución. Pero obviamente cada quien va a sostener su punto de vista. No está acorde con la ley, no está violando la Constitución, no estoy bien. Cuando hay un problema de leyes, no de autoridades, de leyes entre la Constitución y las leyes reglamentarias o los tratados internacionales, entonces presentamos las acciones de inconstitucional. Reitero, por última vez, y perdón por ser tan repetitivo, ya sabes mis letanías, compadre, no es por la intención de estarte acatarrando. Las acciones de inconstitucionalidad son procedimientos tramitados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se denuncia la posible contradicción entre normas de carácter general, leyes o tratados internacionales por una parte, y la Constitución Federal por la otra, con el objeto de invalidar la norma general o el tratado internacional, impugnados para que prevalezcan los mandatos constitucionales. No se te olvide, sobre la Constitución nada ni nadie, ni otras leyes ni otras autoridades. Aquí recuerdo que López Obrador como presidente presentó el famoso proyecto de ley de remuneraciones, en donde se establecía que ningún funcionario público podía ganar más del presidente, incluyendo gobernadores, incluyendo ministros, incluyendo toda autoridad pública. Era una ley reglamentaria, era una ley secundaria, era una ley general, pero contravenía el artículo de la Constitución que establece que a nadie se le puede bajar su sueldo, su sueldo, perdón. Dijimos que salario es para el obrero, y en términos generales sueldo para los mandos medios y superiores de una empresa. Y pues antes de los funcionarios en términos generales, aunque sabemos que a ellos se les llama más bien la dieta, pero bueno. Ante esta situación presentó una acción de constitucional donde la Suprema Corte determinó que era inconstitucional, no anticonstitucional. Una cosa es anticonstitucional y otra cosa es inconstitucionalidad, porque contravenía el principio del postulado de la Constitución, de tal manera que entonces esa ley pues se vino para abajo. Pero vuelvo a lo mismo. En el próximo año, cuando hay renovación del Congreso, te aseguro que viene otra vez Morena y López Obrador con la intención de que esta ley con el Congreso se convierta también en una ley y reforme la Constitución para que se establezca otro principio que permita manejar esta idea del López Obrador de que nadie ganará más allá de lo que determina lo que viene siendo el procedimiento converso. Entonces, a grandes rasgos, ahí tenemos lo que viene siendo las acciones de inconstitucionalidad. El otro, como lo hemos visto, controversias constitucionales, es problemas y conflictos entre poderes, entre autoridades, del más alto nivel, ejecutivo y legislativo federal, poderes federales, estatales y municipales entre ellos. Pero las acciones de inconstitucionalidad, no anticonstitucionalidad, sino inconstitucionalidad, son con motivo de los conflictos entre las leyes y entre la Constitución. Si recuerdas, en tus clases de Derecho hay jerarquía de normas o de leyes. Está la Constitución, pues la Constitución están las leyes federales y los tratados internacionales. Pues se vienen todas las demás leyes. Entonces debe existir la supremacía de la Constitución ante cualquier otro tipo de ley conversa. Para terminar y para que descanses, otra de las garantías que tienen los ciudadanos ante la violación a lo que vienen siendo sus derechos por parte de una autoridad está lo que se conoce como la facultad investigadora o de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como puedes ver, la mayoría de las garantías constitucionales las maneja, o de hecho las maneja, todas la Suprema Corte. Y solo excepcionalmente, así podemos llamar excepcionalmente, en juicio de amparo también lo pueden tramitar los tribunales colegiados, los tribunales unitarios, lo pueden conocer los tribunales colegiados unitarios, los juzgados de distrito. No se olvide, ¿sí? En qué momento corresponde uno, en qué momento corresponde el otro. De acuerdo con esta facultad que tiene la Suprema Corte,
la Suprema Corte está facultada para averiguar algún hecho o hechos que constituyen una grave violación a las garantías individuales, conversos. Es decir, la Suprema Corte se convierte en una especie de agencia investigadora, por estimar, compañeros, que el Ministerio Público o demás autoridades no llevaron a cabo una investigación correcta. El ejemplo lo tenemos, pero si, como decimos coloquialmente, al puro centavazo. Recuerdo que en Enrique Peña Nieto, cuando Enrique Peña Nieto y su procurador, Murillo Caram, emitió su famosa verdad histórica, donde simplemente manifestó que los cuerpos habían desaparecido, que fueron quemados, y porque no hay evidencia de dónde quedaron y por tanto ya murieron, etcétera, etcétera, se le pidió a la Suprema Corte que ella por su parte investigara si eso era real, porque científicamente quedó acreditado que esa verdad histórica tiene muchos errores, muchas fallas, y que fácilmente se puede contravenir y científicamente se ha demostrado que no es posible lo que dicen ellos. Porque para poder acreditar y demostrar que fueron incinerados los cuerpos y por tanto varias cosas, no es posible. Tuvo que haber sido un incendio con altas temperaturas, tan altas temperaturas que incluso hasta los huesos se hubieran hecho cenizas, y un hueso no tan fácilmente se convierte en ceniza. De hecho, los crematorios, una vez que el cuerpo es convertido en ceniza, la carne o lo que tú quieras llamarle, el hueso se mantiene. Entonces una forma de hacer el hueso es ahora triturándolo y no quemándolo, porque el hueso difícilmente se quema o se necesitan temperaturas demasiado extremas. Y de haberse utilizado científicamente, habría sido el calor tan intenso, tan extremo, que hubiera dejado huella en donde supuestamente se quemaron los cuerpos, que ahorita no hubiera ni forma de que hubiera pasto o árboles en cierta zona aledaña por el extremo o el intenso calor. Y sin embargo, existen pasto, existen árboles, que no es posible. Entonces en este caso se pidió que la Suprema Corte atrajera el caso y que hiciera investigación. Para tal efecto hiciera una averiguación, lo que se conocía como la evaluación previa, hiciera funciones de Ministerio Público, hiciera funciones de agente investigador, y en este caso la Suprema Corte nombra a un juez, el cual puede ser un juez de distrito o un magistrado de circuito, para que él designe a varios colaboradores y en consecuencia inicie la función investigadora. Y por tanto determine si los de Ayotzinapa realmente fueron incinerados o no fueron incinerados. Y como tú puedes ver hasta la fecha, este asunto no se ha resuelto como debe de ser. ¿Y por qué? Porque en este caso los estudiantes muertos o no muertos, hasta ahorita no se sabe a ciencia cierta, los padres, los ofendidos de ese delito, pues están pidiendo el esclarecimiento y sienten que han violado las garantías, el derecho a saber la verdad, el derecho a conocer la verdad del paradero de sus hijos. Entonces, aquí entraría la facultad investigadora de la Suprema Corte. Creo que también, cuando se dio el incendio de los niños de la guardería ABC, se dio una situación donde también la Suprema Corte llevó acciones de investigación para determinar la culpabilidad o el grado de culpabilidad de Felipe Calderón, el entonces presidente, del gobernador de Sonora, si no mal recuerdo, Enrique Burgos, algo así por el estilo, o Burs, no recuerdo bien, y demás gentes, sobre todo una prima de Felipe Calderón, que por eso a la fecha sigue vivo ese asunto. Y ahí la Suprema Corte tiene esta otra función. En fin, el día de hoy, compañeros, hemos visto las garantías constitucionales dentro de los derechos humanos o garantías individuales, que tienen por objeto que ante la violación de las garantías individuales, los ciudadanos o las personas podamos defendernos, independientemente que sean conflictos de leyes o conflictos de autoridades. Por eso son conflictos, como decimos, nos llevan entre las patas a los ciudadanos y nos perjudican y nos afectan a los ciudadanos con motivo de esas acciones o con motivo de esos conflictos entre leyes y entre autoridades.
En unos segundos, más que minutos, segundos, nos comunicamos por Zoom para atender cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier situación que tengamos sobre las clases que tuvimos hoy de derechos humanos, garantía de seguridad jurídica y las garantías constitucionales. Mantengo el término garantías, reitero una vez más, porque por tradición o por lo que tú quieras, nuestra Constitución habla de garantías y no habla de derechos humanos, pero que ya por las explicaciones antes dichas, pues sabemos que había que hacer toda una reforma, todo un cambio de nomenclatura de títulos en la Constitución, sobre todo de precisión en derechos humanos y en garantías individuales. Bueno, jóvenes, nos vemos en unos segundos para continuar y seguir en el Zoom y atender cualquier duda, aclaración, comentario, etcétera, etcétera.